Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Samuel. Primera de Samuel. Primer libro del profeta Samuel. El capítulo 3. Dice así la poderosa palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que él habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejaba otro nombre que es por sobre todo nombre, en el santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más voy a ti, Padre mío y Dios mío, para darte gracias, Señor, por la provisión de tu palabra. Es vida, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Señor, necesitamos cada día, Dios mío, la instrucción, la corrección, la disciplina de tu palabra, Dios. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír poder enfrentar las pruebas, las aflicciones y todo lo que viene por delante en nuestra diaria vida, Padre. Bendícenos a través del poder de tu palabra, Señor. Habla nuestra vida, intrúyenos, edifícanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien. Versículo paralelo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios
sea enteramente preparado para toda buena obra. El título de la palabra del Señor es el poder y la importancia de la palabra de Dios. El relato que tuvimos a través de la lectura nos da un claro ejemplo de esto, y hay varias cosas que observé mientras estaba leyendo el tercer capítulo del profeta Samuel. Elí era un sacerdote, sumo sacerdote y juez de Israel. En el primer versículo que acabamos de leer había un problema grave que se estaba dando en Israel, tal como se está dando hoy día. Porque fíjese una cosa, hermanos míos, una de las cosas que escasea hoy día es la palabra. Hay muchos charlatanes y payasos predicando el evangelio hoy. Hoy estamos viviendo una palabra que yo me imagino que fue profética, pero Charles Spurgeon tiene que haberla dicho pensando que era un dicho de él. Yo creo que fue una palabra profética. Charles Spurgeon dijo que en los postreros tiempos no habría pastores alimentando las ovejas, sino que habría payasos entreteniendo las cabras. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Hay una escasez también hoy de la palabra de Dios, una palabra sólida, una palabra que traiga arrepentimiento, una palabra que traiga convertimiento, una palabra con autoridad, una palabra ungida, una palabra revelada, una palabra con autoridad de Dios a la iglesia, para que en la iglesia haya edificación, la iglesia esté fortalecida en la fe y la iglesia esté clara en lo que está haciendo, hermanos. Si predicaciones hay, pero poder de la palabra de Dios predicada es lo que escasea hoy también. En ese tiempo escaseaba dos cosas fundamentales en la iglesia, en los siervos de Dios. Escaseaba la palabra y la visión. Hoy día todos creen tener una visión. No, que yo tengo esta visión, yo tuve esta visión, Dios me mostró esta visión, así están muchos hoy. Y la visión se le acaba con un par de años, se le acaba la visión. Se les acorta la vista y ya no ven nada. No se trata, hermano, de tener una visión. Esto se trata de un llamado de Dios. Aquí todos los hombres que vemos en la Biblia fueron hombres llamados por Dios. No hombres que tuvieron una visión, fueron hombres llamados por Dios. Cuando alguien es llamado por Dios, Dios le da una visión larga. No es que yo busque o crea que tengo una visión. Tengo la visión de hacer algo, no. La visión viene cuando alguien ha sido llamado por Dios y Dios ha puesto su Espíritu Santo en él y Dios le guía y le envía a hacer algo. Ese hombre puede ver detrás de los cerros. Eso es una visión dada por Dios. Hoy día hay visiones, la gente tengo una visión, tuve una visión. A mí Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló. Entonces, dos cosas fundamentales que escaseaban y por eso Dios llama a este hombre. Y si usted lee la vida de Samuel, primera y segunda de Samuel, usted se va a dar cuenta del poder y la autoridad que había en él y en sus palabras. En un momento Samuel llega a un lugar y le dicen, ¿es pacífica tu venida? Caramba, por eso es que es necesario el ministerio profético hoy. Por eso es que es necesario este ministerio que muchos han censurado, porque los profetas tienen una palabra de verdad para la iglesia. Los profetas tienen una palabra revelada para la iglesia. Los profetas traen la presencia de Dios a la iglesia. Tienen una palabra de autoridad, una palabra dada por Dios, porque han sido llamados por Dios a eso. Este hombre fue llamado, como escaseaba la palabra y escaseaba la visión, Dios llama al profeta Samuel. Samuel no había entendido, se dieron cuenta en el relato que él, cuando Dios le habla, él va donde el sacerdote Elí pensando que él era el que lo había llamado. Porque dice la Escritura que él no había conocido todavía a Dios. Escuche esto, no le había sido revelada la palabra. O sea, los profetas tienen una palabra revelada. Eso se le llama palabra revelada, palabra directa del corazón de Dios. Eso quiere decir que Dios habla al profeta para que el profeta hable al pueblo.
Hoy día muchos dicen no existe el ministerio profético. En sus iglesias, no, en sus congregaciones, porque hay que sacar la hoja o borrar ahí porque ahí está. Y en la iglesia está. Efesios 4:11. Dios constituyó, Dios puso en la iglesia. Y la iglesia comienza en Pentecostés y termina en el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia porque si no hay profeta, entonces tampoco hay pastores, tampoco hay evangelistas y tampoco hay maestros. ¿Por qué aceptamos eso y los otros no? ¿Dónde dice la Biblia que no los hay? No lo dice, hermanos. Es simplemente que hay algunos pastores o líderes, hermanos, que simplemente han decidido no creer o censurarlo. Pero que ellos lo censuren no significa, porque la autoridad más grande es la autoridad, es la Biblia, hermano. Amén. La autoridad de todo siervo de Dios que predica la palabra es la Biblia, no es la historia. No me interesa lo que dice la historia, me interesa lo que dice la Biblia. Santo es el Señor. Y ahí Dios puso, dice, en la iglesia. Por eso que el 11 dice que Dios constituyó, Dios puso en la iglesia. El 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todo aquel que es llamado ministerio a algo, a la iglesia, tiene que ser perfeccionado. Para eso Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a la iglesia. Para que todos aquellos que el Señor los llame sean perfeccionados, porque tienen una autoridad de Dios, tienen una palabra de Dios, tienen la sabiduría, tienen la llenura del Espíritu de Dios, tienen la autorización de Dios para poder enseñar. Hoy día cualquiera enseña. Y esto no es nuevo, ¿no? Pero hoy como nunca estamos viendo predicadores de doctrinas falsas, falsos maestros, falsos profetas. Pero el problema es que cuando la gente no tiene visión ni tiene claridad, tampoco sabe distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso también es parte de la visión. Es poder entender y poder comprender cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Hay muchos que no tienen claridad en eso. Tener visión es tener claridad, es saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en la iglesia muchos permiten lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Y en la iglesia solo puede haber lo que es de Dios, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, dentro de la iglesia, hermanos míos, tenemos que aceptar solamente lo de Dios. Por eso usted se puede ver iglesias hoy día que hacen cualquier cosa extraña. Movimiento, hacen coreografías con danza. Si hay profeta en esa iglesia, eso no va a existir. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a predicar lo que dice la Biblia, no lo que el pastor cree. Santo es el Señor. Entonces, por eso muchos se enojan cuando se les enseña esto, pero esto es lo que hay que predicar, hermano. Estas son las cosas que hay que hablar, estas son las cosas que hay que decir. Porque muchos están enseñando como doctrina mandamientos humanos y la gente no sabe qué es eso. Entonces, este hombre fue llamado con ese propósito, fue llamado para predicar la palabra, para hablar de parte de Dios, una palabra de poder, una palabra de autoridad. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy, una palabra que remezca la iglesia, una palabra que lleve al pueblo al arrepentimiento, no a la entretención, hermanos, no a tenerle miedo a Dios, a amar a Dios, a tener temor de Dios, al arrepentimiento, al convertimiento cada día. Esa es la importancia de la palabra. Cuando la palabra se predica, hermano, la palabra edifica. La palabra no confunde. La palabra no destruye. La palabra levanta al pueblo. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra, por la palabra. Pero la palabra de Dios predicada tal como es, con autoridad del cielo, hermano. Y quien ha sido llamado por Dios tiene autoridad de Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios, hermanos míos, porque aquí vemos algo, leí todos estos versículos para que pudiéramos ver el llamado de este hombre. Recuerde que Ana, su madre, le pidió a Dios un hijo, una mujer estéril, le pidió a Dios un hijo y le dijo, si tú me dieres un hijo, yo lo consagraré a ti. Bendito sea el nombre del Señor, y navaja no pasará por su cabeza porque tenía voto nazareno. Por lo tanto, Dios le da un hijo, Dios cumple. Ana también cumplió y lo consagró, y aquí Dios lo llama y hace de él uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Santo es el Señor. Como hoy necesitamos también esos grandes hombres de Dios, esos profetas que tienen una palabra revelada para la iglesia. Porque la iglesia es bendecida, la iglesia es beneficiada cuando hay una palabra de Dios.
Cuando hay una palabra clara, cuando hay una palabra que impacta, cuando hay una palabra que nos saca de las dudas, cuando hay una palabra que nos eleva a la gloria de Dios, cuando hay una palabra que nos lleva a los pies de Cristo, al arrepentimiento, al convertimiento. Esa es la importancia de la palabra. Y tenemos que conocerla nosotros. Aunque pareciera repetitivo, aunque pareciera majadero, pero hermanos míos, todos aquellos que andan a la siga de las visiones, todos aquellos que andan a la siga de las revelaciones, hoy ya no existen. Congregaciones enteras, hermanos, han desaparecido precisamente por esto, porque tienen problemas, porque todos andan a la siga de las profecías. Y la gente en la iglesia profetiza de su corazón. La mayoría de las iglesias que no tienen autoridad de Dios, donde los siervos de Dios no han sido llamados por Dios, no han sido revestidos de autoridad, la gente se levanta y habla de su corazón. Por eso hay confusión en el pueblo, hay confusión en la iglesia. Y la palabra de Dios dice que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Amén. Porque Dios podemos venir confundidos, pero Dios nos habla y nos deja clarito, hermano. Podemos venir confundidos y cuando Dios habla nos aclara todas las cosas. Ese es el Dios que conozco, un Dios que habla claro a su iglesia, a su pueblo. Dios habla claro. Amén. Dios es autoridad en su iglesia. Amén. Sí, Señor. Santo es su nombre. Y el Hijo del Señor reconoce la autoridad de Dios. Dice, ese es mi Señor, ese es mi Dios. Aleluya. Porque Dios debe ser mostrado en toda su gloria, en toda su grandeza. Y debe ser mostrado Dios, no un grupo o un paquete de normas de la congregación, sino la poderosa palabra de Dios. Lo que Dios tiene que decir, aleluya. Eso bendice al pueblo. Una palabra revelada es una palabra hoy. ¿Qué es lo que dice hoy Dios? ¿Qué es lo que dice hoy Dios? Eso es lo que me interesa. ¿Cuál es la revelación que trae la predicación de la palabra? ¿Qué es lo que entendemos? Santos al Señor. Amén. Por eso muchas iglesias están confundidas. Mucha gente, hermano, no saben hacia dónde van. En el mundo estábamos así, hermano, sin conocer a Dios. Fíjese que oíamos cualquier voz y corríamos para todos lados, igual que el profeta Samuel, cuando no había conocido a Dios. Hoy están así dentro de la iglesia, también escuchan cualquier voz y para allá corren, creyendo que Dios es el que les está hablando. Y está hablando el hombre. Está hablando la mujer. Sobre todo, los grandes de los problemas hoy es el don de profecía, hermano. Un gran problema que hay dentro de muchas congregaciones es el don de profecía. Que mucha gente habla de su corazón. Antes de hablar al pueblo tiene que venir palabra de Dios, hermano. Una persona para que se levante en profecía tiene que ser tomada por el poder del Espíritu Santo para hablar, porque Dios habla ahí. El Espíritu Santo es el que habla a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el profeta Samuel, cuando no había conocido a Dios, ni le había sido revelada su palabra, cuando Dios le habló, él corrió a donde Elí. Mucha gente es así hoy día. Cree que Dios le está hablando y va hacia esa voz. Y eso es la gente y está confundiendo. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, hermano. Bendito sea el Señor. Dios, cuando quiere decirnos algo, Dios nos habla claro. Y no hay medio mejor para comunicarse que la palabra, hermano. No hay medio mejor. No sé si usted se comunica de otra forma, pero nosotros nos comunicamos a través de palabras. Una persona que no habla claro es difícil de entenderla, pero Dios es fácil entenderlo, porque Dios habla claro. Dios no habla para confundirnos. Usted no tiene que tratar de interpretar lo que Dios le dijo. No, Dios habla claro. Y eso es lo que necesitamos hoy también, una palabra clara, sobre todo en este tiempo donde hay tanta confusión, hermano. Donde hay tantos payasos, donde hay tanta gente, hermano, que ha corrompido el Evangelio Santo. Aleluya. Gente que es predicadores de otras doctrinas, de otras visiones, de otras revelaciones. Cuando la revelación plenaria de Dios está aquí en su palabra. Por eso que tenemos que estar siempre preocupados de eso. Miren, leamos algunos versículos bíblicos concerniente a lo que es el poder de la palabra de Dios, hermanos míos. Y en eso la mayoría de la gente busca revelación, que Dios le revele. Aquí Dios, ya al hablarnos, esta es la revelación más grande de Dios. Aquí está la revelación plenaria de Dios, hermano. Cuando usted pida revelación a Dios, pídale entender su palabra. Eso es pedir revelación a Dios.
Porque si Dios quiere entregarle revelaciones maravillosas, llevarlo al cielo, mostrarle ángeles, si Dios quiere, lo va a hacer. Pero ese no es el medio por el cual generalmente Dios se manifiesta a su pueblo. Aleluya. Cuando Moisés iba al monte, Dios le hablaba las palabras. Y él le decía, Dios le hablaba y decía, todas las palabras dirás a este pueblo, todas las palabras que yo te mande. Y él hablaba claro con Moisés. Él hablaba claro, Moisés tenía la claridad total, porque él decía, con mi siervo voy a hablar cara a cara. Entonces siempre he tomado ese ejemplo de que cuando alguien, antes de subirse a este lugar, antes de hablar, tiene que ir al secreto. Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? ¿Qué quieres que hable a la iglesia, Señor? Y no hablar lo que se me ocurre, hermano. Y Dios siempre nos va a llevar a su palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hablar de su palabra. Y eso es maravilloso, porque la palabra del Señor es la misma, no cambia. Hace 20 años que leí ahí y dice lo mismo. ¿Verdad que es claro? Y si lo leemos 20 años más adelante, si Cristo, nuestro Señor, nos ha venido, va a decir exactamente lo mismo. Por lo tanto, es segura. La palabra de Dios es segura, sólida, firme, como la roca. Porque son las palabras de Dios. Cielo y tierra, dijo el Señor Jesús, pasarán, pero mis palabras no pasarán sin tener cumplimiento. Por eso que andamos por fe, una fe sólida y firme, pero ¿en qué? En su palabra. No en los instrumentos, no en las personas, en la palabra de Dios. Ahí debe estar nuestra fe, ahí debe estar nuestra seguridad, ahí debe estar nuestra confianza. No hay en medio de este mundo lleno de mentira y engaño, la única verdad es su palabra. La única verdad es su palabra. Entonces en el Salmo 119, versículo 119, Salmo 119, versículo 129 en adelante, vamos a leer lo que dice. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que resplandezca tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Y esto es lo que el Señor en Mateo está escrito eso, Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y las cosas que el Señor Jesús mandó están escritas, hermano. Están escritas. Por lo tanto, el Señor dijo. Y manera, cabeza abajo, pies hacia arriba. Todos venimos. Pero cuando llegamos a la iglesia, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, ordena. ¿Pero cómo? ¿A través de visiones? ¿A través de revelaciones? ¿A través de sueños? No, a través de su palabra, hermano. Que es sólida, que es firme, que es segura. Entonces, veamos Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús el Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Y debilidad humana, recuerde que él estuvo en condición de hombre. Debilidad humana, él tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, inmediatamente viene el tentador. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. O de la boca de Dios, dice otra versión. Por eso estamos aquí. Por eso nos congregamos, hermanos. Hay gente que viene una vez al mes. Yo no sé si usted se alimenta su carne física, usted la alimenta una vez al mes o una vez al día. Algunos como 6 veces al día la alimentan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted alimenta. ¿Por qué? Porque si usted alimenta su cuerpo físico, usted va a tener fuerzas. Porque el alimento es vital, es de vida. Si usted alimenta su cuerpo, usted va a tener fuerza para las actividades seculares, para todas las actividades que tenemos. Bueno, también necesitamos alimentar nuestro espíritu.
Por eso que nos congregamos. Porque necesitamos estar alimentados con la palabra de Dios. Porque así también tendremos fuerza para orar, para ayunar, para predicar y para hacer el trabajo y la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso la importancia y el poder de su palabra. Escuche eso, no solo de pan vivirá el hombre, el pan, el alimento, llámese. Cuando habla pan, no habla solo del pan, habla de todo el alimento, todo tipo de comida. Es vital para la vida, hermanos. La iglesia vive por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios vive la iglesia, porque tenemos vida espiritualmente. ¿Cuántas iglesias, congregaciones donde no hay palabra? Iglesias que se mueren, hermano. Iglesias muertas. Las he visto durante mi caminar. ¿Sabe por qué? Porque no hay una palabra viva. Porque los hombres que han predicado y han puesto esas iglesias no han sido llamados por Dios. Por lo tanto, no tienen una palabra de vida para la iglesia. Jesús el Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Gloria a su nombre. Eso es una palabra donde la iglesia no es solo palabra. Porque el reino de Dios no consiste en palabra. Consiste en poder de Dios. Oh, santo es su nombre. Poder que levanta al que ha caído. Poder que transforma la vida del hombre y la mujer. Poder que consuela. Poder que cambia, que transforma la vida. Poder, hermanos míos, cuando estamos débiles, el poder de fortalecernos, porque por la palabra fue hecho todo lo que vemos, iglesia. Lo que se ve y lo que no se ve fue hecho por la palabra. Ese es el poder de la palabra, pero la palabra de Dios. Por eso el que habla tiene que hablar las palabras de Dios, con poder y autoridad de Dios. Así vive la iglesia. Esto no es porque yo grito más o pienso el que más grita es el que más poder tiene. No, no es así, hermano. Ese poder, esa palabra, aunque sea muy suave predicada. Oh, vi un hombre, por años, en mis primeros años estuve encargado de obra, un hermano que hablaba tan tierno, amoroso, pero golpeaban tan fuerte sus palabras. Porque Dios tiene todo tipo de instrumentos en la iglesia. Amén. Todo tipo de instrumentos tiene el Señor en la iglesia. De todo tipo de carácter. Recuerde que Pedro era un hombre rústico, era un hombre fiel, firme, para hablar. Pero Juan era tierno. Juan era amoroso. Juan, lea usted sus cartas y va a ver, hijitos, dan ganas de ponerse en el regazo, pero cuando habla Pedro, dan ganas de ponerse de lejito, ¿no? Entonces, son caracteres, hermanos. Lo importante es que a través de eso, usted vea el poder de Dios moviéndose, respaldando esas palabras. Por eso la iglesia vive. Si no, la iglesia se muere. Si el pastor no tiene, hermano mío, pastito fresco, que es figura de la palabra de Dios para las ovejas se le mueren. Si no tiene agua fresca que figure del Espíritu Santo de Dios, las ovejas se le mueren. Eso quiere decir los cristianos se mueren. Bendito sea el Señor. Por eso la importancia de la palabra. Señor, ordena mi vida a través de tu palabra. Si algo estamos haciendo mal y estábamos errados, para eso estamos aquí. Para eso el Señor nos llamó. No para que sigamos igual, sino para ordenar nuestro camino. Santo es el Señor. Y es importante alimentar nuestro espíritu, ¿ya? Fíjese que en el libro de Deuteronomio, hablando de Mateo 4:4, no solo de pan vivir el hombre, en Deuteronomio 8, 2 y 3, dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, de eso vivirá el hombre. Dios sustentó al pueblo de Israel con maná del cielo, pero también con su palabra. Por eso Él nos sostiene a nosotros hoy con su poderosa y bendita palabra. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a su nombre y gracias a Dios por eso, iglesia. Muchas gracias a Dios por eso. Veamos entonces ahora el libro de Hebreos. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa es la palabra, hermano. Qué poder tiene la palabra. Mire, viva, sale de aquí y llega a mi corazón. Sale de aquí y llega a su corazón. A través de este medio estamos predicando, y si hay alguien hoy que está débil en la fe, va a ser fortalecido. Es una palabra. Ese es el poder de la palabra. A través de las ondas radiales, a través de la televisión, a través de un tratado, donde sea, la palabra de Dios es viva. Se mueve por el mundo entero, sanando, restaurando, liberando, dando esperanza. Gloria a su nombre. Esa es la importancia de la poderosa palabra de Dios, iglesia. Hombres que estaban muertos por la palabra, hoy están vivos. Por la palabra la gente se sana. No es por una revelación, no es por un sueño. Es por la palabra. Y por su llaga somos curados. Te suelta la palabra. Y por la palabra la gente es sana de cualquier enfermedad. Paralíticos, dijo el Señor, serían levantados. Sordos. Son milagros tales, ¿no? Al día de hoy están sucediendo. Siervo de Dios, Gigi Ávila, hermano, contaba una cantidad de testimonios, hermano, hombres de las sillas de ruedas, levantados, hermano, certificados por los médicos, porque las sanidades tienen que ser certificadas por los médicos. Andan muchos falsos, mentirosos y engañadores, tratando de imitar, tratando, como dice el libro de los Hechos, haciéndose pasar por algún grande, porque el diablo es imitador. Por eso que se introduce dentro de la iglesia, quiere introducirlo, a ese hay que expulsarlo, a ese hay que denunciarlo. Al diablo hay que denunciarlo, y a sus falsos ministros también, que se introducen en la iglesia. Por eso después dice la gente, los evangélicos son así. No, es que nosotros conocemos las cosas de Dios, hermano, pero nosotros vivimos en esto. Sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Milagros extraordinarios, hermano. Decía él, gorditas bajan de peso. Ahí mismo, hermano, ese es el poder de la palabra. Y él soltaba la palabra, y ahora mismo, pie plano restaurado, una pierna más corta se le alargaba, tapadura en forma de paloma, hermano. Oiga, milagros extraordinarios. Es el poder, y todo es hecho por la palabra, hermano. Pero hombres autorizados por Dios para predicar esa palabra, hombres llamados por Dios para predicar esa palabra. Y hay mucha gente que habla, ¿no? Y el reino de Dios no consiste en palabras, ¿no? Consiste en poder. Poder que la gente puede darse cuenta que está ese poder en la iglesia, ¿cierto? Porque ese es el Dios. Oh, Rakanda, Ramasheta, Ramasaya, Sika, Anda, Soki, la Mare. Ese poder está aquí ahora. Ese poder está aquí ahora, aleluya. Ese poder del Dios eterno. Por eso cuando Dios está ahí, está ese poder. No hay enfermos en el pueblo, hermano. Dios sana a su pueblo. Y si algo llevamos, porque Dios lo permite. Y se acabó la cosa, hermano. O no le servimos a Dios condicionado. Si me sana, yo te sirvo. Eso puede ser cuando recién llegamos. Pero no es que llevamos tiempo, hermano. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo con respecto a eso. 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. Y él me dijo, bástate de mi gracia. O sea, así quiero que me sirva. Y si quiere que le sirva enfermo, enfermo le sirvo. Acéptelo, hermano. Acéptelo, hermano. Y glorifique al que vive. Porque si no, el diablo siempre va a estar afectando sus emociones. ¿Dónde está el Dios que sana? ¿Ah? ¿Y va a avergonzar a Dios usted? No, hermano, dígale. Así, enfermo, cansado, con lo que sea triste, yo le sirvo a mi Señor igual. Porque no es condicionado servir a Dios. No es condicionado. Usted no condiciona su trabajo. Si estoy contento, voy a trabajar. No iría nunca. ¿Ah? El puro fin de mes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que entender bien las cosas de Dios, iglesia. Para que caminemos claro. Hay que entender. Y Dios nos habla claro. Entonces, viva y eficaz. Eso quiere decir que produce resultados. Y lo hemos visto en nuestra vida, pues sabemos quiénes éramos y sabemos quiénes somos ahora. Santo es su nombre para siempre. Y ese es el poder de la palabra, hermanos míos, que es viva. Por eso vive la iglesia. Entonces, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso quiere decir que va para allá y para acá. Corta para allá y corta para acá. Esto quiere decir para usted y para mí. Más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Eso quiere decir que se mete hasta por los huesos la palabra. Por eso es que cuando llegamos aquí, se predica la palabra. Yo siempre recuerdo este testimonio de una hermana que trajo a su esposo, lo había invitado, y hasta que vino su esposo a la iglesia. Y cuando se fue su esposo, se fue enojado con ella y reclamándole, ¿cómo se te ocurre contarle al pastor esas cosas?
Todo lo que estaba hablando el pastor me lo estaba diciéndome a mí, seguro que viniste a hablar con él. Y ella dijo, nunca le dije nada al pastor. Yo aguanté calladita nomás, dijo. ¿Ah? Yo no le dije ni una cosa, pero yo sabía que Dios le estaba hablando. Y eso fue lo único que le dije. ¿Ah? Porque Dios nos conoce, por 24 horas al día el ojo de Jehová en todo lugar está. Por eso cuando llegamos al Señor por eso dice la Escritura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas ellas nuevas. Eso hace que andemos con temor hoy día, hermanos, sabiendo que el ojo de Dios en todo lugar está. No con miedo, con temor, hermanos. No ir donde no debemos ir. No hablar lo que no debemos hablar. No hacer lo que no debemos hacer. Y si lo vamos a hacer, ahí nos acordamos y no lo hacemos. O si lo hicimos, perdón, Señor, me equivoqué. Esa es la vida del cristiano, hermano. Sabiendo que el ojo de Dios ahí está, en todo lugar está. Por eso cuando llegamos aquí el Señor nos habla. ¿Ah? Y uno se goza en saber cómo si. Uno ve, la gente se explica, pero como si nadie sabía, ¿no? Pues hermano, por supuesto. Pero el único que lo sabe todo es Dios. ¿Ah? Por eso es que Él discierne los pensamientos del corazón. Y vamos a ver, hermano, por qué dice que discierne los pensamientos del corazón. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 19, dice lo siguiente. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dijo el Señor. No el comer con las manos sin lavar. Esto no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Entonces, conoce Dios, hermano, las intenciones del corazón. Las conoce. Porque de ahí vienen todos los malos pensamientos del corazón. Entonces, por eso hay que decirle, Señor, habita en mi corazón. Habita en mi corazón. Que tu palabra, Señor, vaya ocupando la mayoría de mi corazón, Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay mentira en nuestro corazón, eso es lo que más vamos a hablar. Si hay fornicación, si hay adulterio, si hay mentira, si hay robo, de eso vamos a hablar. Entonces cuando llegamos al Señor, que el Señor vaya colocando su palabra en nuestros corazones y sacando todas esas cosas de nosotros. Que al hablar siempre hagamos como el Salmo 1, bienaventurado. Aquel varón dice, que en la ley de Jehová medita, o sea, piensa, de día y de noche. Y eso es lo que tenemos que hacer más veces en el día, hermano. No andar pensando siempre en la maldad, porque esa era la vida pasada. Bueno, vamos adelante, santo es el Señor. Entonces, veamos aún más por qué. Estos son 5 razones para permanecer en sus palabras. Primero, la palabra de Dios es viva y eficaz. Segundo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 24. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, amados, no renacidos. Eso es lo que habla del nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento del cristiano. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo hacer para entrar al cielo? Eres tú maestro de Israel. Y no entiendes esto, le dijo. No sabes esto. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nicodemo no lo entendió. Pensó que había que entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo. ¿Cómo se podía hacer eso si él era viejo en edad ya? Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Eso habla de bautismo en las aguas y bautismo en el Espíritu Santo. Eso quiere decir renacidos. Nacimos una vez físicamente, debemos nacer de nuevo. Y ese es el nuevo nacimiento que tiene el cristiano, donde la vida que hoy llevamos tiene que ser muy distinta a la antigua, hermano. Amén, iglesia. Tiene que ser muy distinta. Si usted era sucio de boca, hoy día ya no es sucio de boca. Hay un cambio en eso. Si antes mentíamos y engañábamos, hoy debemos dejar de hacer esas cosas. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, siendo renacidos, no de simiente, palabra, semilla, palabra, corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, dice el 25, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
5 razones para permanecer en su palabra. La importancia y el poder de su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Hombres van y vienen. ¿Cuántos siervos de Dios hermosos hemos tenido? Desde la era de los apóstoles hacia adelante. Hombres maravillosos que han predicado la palabra. Pero todos pasamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Cielo y tierra pasan. Todo pasa. Todo se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Han tratado de destruir, hermano, la Biblia, de destruir el evangelismo, y parece que entre más, hermanos, quieren destruirlo, más crece la iglesia. Gloria sea a Dios por eso. Amén. Aleluya. Santos al Señor. Trataron de destruir la Biblia. En el tiempo leí un libro maravilloso, se llama Los Generales de Dios. Maravilloso, el 1 y el 2 los leí. Y en el tomo 1 hubieron hombres, hermanos, que se les llamaron los padres de la iglesia, los generales de Dios, Wycliffe, Knox, Fox, Lutero, hombres de esa talla, de ese calibre, hombres que dieron su vida por este evangelio de poder y autoridad, hombres que predicaban la palabra y iban a la iglesia de uno que se llamaba Huss, y ese hombre predicaba la palabra, hermano, y cuando terminaban los cultos era costumbre, se le daba la oportunidad a alguien para que hablara. Por eso es que muchas iglesias hoy dan la oportunidad al final, si alguien ha recibido algo y la gente hoy día no tiene ni una guía, ni un poder, ni un llamado, ni una revelación, pero se paran y hablan puras cabezas de pescado. Hablan puras cosas de su corazón, pura mentira, engaño, eso es lo único que hablan. No hablan de Dios. No, este hombre fue llamado el libertador del espíritu. En él era un predicador itinerante. En él estaba el poder de Dios, estaba la autoridad de Dios. Y cuando le daban la oportunidad para pararse, él comenzaba a hablar del adulterio, de la mentira, del engaño. Empezaba a llamar, hermano, a la iglesia al arrepentimiento desde los pastores hacia abajo. Lo golpearon, hermano, lo echaban de las iglesias. Lo golpearon tanto una vez que se acordó. Él dice, se acordó, hermano mío, de Pablo. Y Pablo se acuerda que una vez fue golpeado y se hizo el muerto. Él hizo exactamente lo mismo. Se hizo el muerto, aleluya, para que no lo golpearan más. Cuando se fueron los que hacían, al ratito se reincorporó y Masaya. Aleluya, gloria a su nombre. Fue a otra ciudad a predicar el evangelio de poder y autoridad. De esos son los hombres de Dios. Hombres llenos del poder de Dios, hermano. Que no les importa nada su vida ni su carne, sino hacer la voluntad del Dios eterno. Eso es extraordinario, hermano. Viví la gloria de Dios con esos hombres poderosos y maravillosos, hombres de Dios que predican la sana doctrina, iglesia. De eso escasea hoy la iglesia. Gente que se para adelante y habla de su corazón, hermano. No hay ni un poder de Dios moviéndose, porque la gente no cambia, no es transformada. No, el poder de la palabra de Dios, hermano, permanece. Pero todos estos hombres han ido pasando. Pero la palabra de Dios, y Dios siempre levantará hombres. Siempre Dios hará eso, iglesia. Siempre Dios levantará hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Porque escasea en ese tiempo, recuerden, en ese tiempo, en el tiempo del sumo sacerdote, Elí, escaseaba la palabra y la visión. Y Dios levanta a este profeta, poderoso en Dios, aleluya, poderoso en palabra, con autoridad de Dios. Así también Dios lo hace hoy. Dios levanta hombres con poder y con autoridad para alimentar al pueblo, para que haya palabra de vida, palabra de verdad. Aleluya, ese es el amor y la misericordia de Dios, hermano. Entonces hay que glorificarlo a Él. Entonces, luego tenemos Segunda de Pedro, 1:9. Segunda de Pedro, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren qué importante. Tenemos la palabra profética más segura. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la Biblia. Lo que está escrito aquí, que no cambia. Por eso la palabra es segura. Porque mucha gente habla una cosa y después habla otra. Profetizan una cosa, después profetizan otra. Hablan más de su corazón que hablan de parte de Dios. Se les olvida mucho que la profecía dice, úsese para exhortación, edificación y consolación. Y muchos usan eso ¿para qué? Para destruir. Para declarar puras calamidades. Santo es el Señor para siempre.
Entonces aquí tenemos nosotros la palabra profética. Y profética nos habla de algo futuro, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es, primeramente, segura. Luego dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué cosa? ¿A las profecías? Muchos pensarán que yo no creo en las profecías, por supuesto que creo. Hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero el problema es, ¿qué profecía, por hermano? La profecía tiene que ser traída por Dios, traída por el Espíritu Santo. Las personas que profetizan tienen que ser personas consagradas, hombres o mujeres de oración y de ayuno. Hombres consagrados. No gente de Dios, no vas hablando. Hay congregaciones donde todos los cultos hablan, hermano, todos los cultos profetizan, todos los cultos. 10, 15 minutos de palabra y lo demás, pura profecía. No, hermano, para mí lo más seguro es lo que dice aquí su palabra. Aunque se enoje, quien se enoje, hermano. Pero lo más seguro me lo dice el apóstol Pedro. Y nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de la construcción Jesucristo mismo. Y de ahí no nos movemos. Porque tendría que moverse la palabra para movernos nosotros. Si usted está estructurado, formado y cimentado en la palabra, nada podrá moverlo de ahí. Digan lo que digan, santo es el Señor. Oh, gloria a su nombre. Entonces hay que estar atentos. Como cuando mira el partido de fútbol usted. Como cuando mira la telenovela. Cuando mira la película ahí. Que atentos que estamos ahí, ¿cierto? Oiga, no queremos perdernos detalle. Así tenemos que estar, mucho más todavía. Atentos. ¿A qué? A lo que dice la palabra. Seguros ahí, sabiendo lo que dice la palabra. No solo escuchándola, también usted leyéndola. Es la única forma que sepa cuando alguien está predicando la verdad o no. Y lo segundo es que usted tenga el Espíritu Santo de Dios. Entonces, luego dice, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Se cortó la luz ayer acá. ¿Qué trauma es si usted no tiene una linterna? Anda chocando con todo. No sabe para dónde va. No conoce muy bien. Lo mismo es el camino del cristiano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para ese camino tenemos que estar alumbrados. ¿Por qué? Por la palabra. Alumbrados es un lenguaje figurativo para decir claridad, saber, entender, conocer. Eso significa, hermanos míos. Como antorcha que alumbra, ¿cuál es la función de una antorcha? De una ampolleta, de una linterna, de una fogata, de lo que usted quiera. Es dar luz para que ustedes puedan ver a dónde va caminando. Eso es la palabra. La palabra trae claridad, hermano. La palabra no confunde. Aleluya. Cuando usted es alumbrado por la antorcha, usted ve clarito todo para allá. Así es la palabra de Dios. Clarita, nos muestra el camino. Entonces hay gente que no le basta la palabra, hermano. Dios, confírmame. Cuando dice que el Señor le confirme la palabra, hermano, no le crea a Dios entonces usted, hermano. Entonces usted no camina por fe. Porque fe es creer, no ver. Si Dios le dice esto, usted dudar de Dios, hermano, es una falta de respeto. Entonces, si Dios le habla por la palabra, ¿por qué le tiene que confirmar el Señor? No, estoy pidiendo al Señor que me confirme la palabra. No le crea a Dios, hermano. Qué falta de respeto, hermano. Dude de mí, dude de cualquiera, pero no dude de la palabra del Señor. Crea fielmente, no 100%, 200%, porque la palabra de Dios es segura. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Entonces, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que entendamos bien todas las cosas, se toma esto, o hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tercera cosa, primera, es viva y eficaz. Segunda, permanece para siempre. Y tercero, es lo más seguro. Y cuarto, veamos lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No es mi palabra. Hay mucha gente que leen pero hablan sus palabras, no las palabras de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están todavía como estaba Samuel antes de ser llamado. No habían conocido a Dios, ni les había sido revelada su palabra. Santo es el Señor. Porque no basta solamente, hermano, hay muchos que se van a hacer maestros a los institutos. Entonces conocen mucho la letra, pero violan el espíritu.
porque no lo conocen. Tienen el logos, que es la letra, pero no tienen el rema, que es la inspiración, que es la llenura del Espíritu Santo, que es lo que la palabra trae, lo que muchos no logran ver. Eso solamente lo trae aquel que ha sido llamado por Dios y que Dios le ha revelado su palabra. Alabado sea el Señor. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces un cristiano que está siempre congregándose, un cristiano que está siempre leyendo, un cristiano que está siempre aprendiendo de la palabra, siempre está ahí, ese es un cristiano que su fe estará firme, estará sólida, porque el oír viene, la fe viene por el oír la palabra. Nosotros damos por fe, por lo tanto, si nuestra fe está débil, venimos a la casa del Señor, escuchamos palabra y nuestra fe es fortalecida. Eso es la palabra, a eso venimos a la iglesia. Santo es su nombre, pero por la palabra de Dios. Cuarta cosa. Y quinta cosa, dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quinta cosa entonces, alumbra nuestro camino. La misma figura de la antorcha es aquí. Lámpara. La lámpara, acuérdense que en ese tiempo no existía la luz que tenemos hoy. Ese era el medio de iluminación que tenían los judíos. Por lo tanto, al ir por caminos oscuros, lo único que les alumbraba para ver si había piedra, había algún hoyo, algo que tropezara, algo que cayera, era la luz que les daba la lámpara. Entonces, ahí está la figura para nosotros, de decir, ahora para nosotros, su palabra es la que alumbra nuestro caminar. Su palabra nos va a decir por dónde ir, por dónde no ir, qué hacer, qué no hacer. Amén, iglesia. Santo es su nombre para siempre. Entonces, y por último, veamos primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y esto es como conclusión y final. ¿Qué conclusión podría hacer yo? Lo más importante es que la conclusión sea este versículo bíblico que les voy a citar y les voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, el que habla tiene que hablar de la palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que solamente Dios sea glorificado. Y no querer ser exaltado uno, o aplaudido, o admirado, que predica lindo, qué bonito. No, hermano, no. Eso es lisonja. No hay que mirar nunca al mensajero. Hay que preocuparse del dueño del mensaje. Porque el mensajero, recuerda, en la antigüedad no era importante. Era un simple mensajero que se le enviaba, toma, anda, déjale esto ahí. No tenía ninguna importancia. Así somos nosotros. Lo importante, hermano, es lo que dice el mensaje. ¿Y quién trae este mensaje? Y eso viene de arriba. Eso es dado por Dios. Entonces, ¿para qué? Para que toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, por los siglos de los siglos, sea a quien le pertenece. Al único digno de recibirla. Amén, iglesia. Demos gracias al Señor. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, queremos darte gracias. Gracias y muchas gracias. Tu palabra, Dios mío, es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Qué poderosa es tu palabra, Dios. Por tu palabra, Dios mío, son ordenados nuestros caminos, Dios, nuestros pasos, Dios. Sigue ordenando nuestra vida. Sigue cumpliendo tus propósitos en nosotros. Sigue ayudándonos, Dios mío, a mantenernos, Señor, firmes, Señor, en tu camino, sin movernos de tu palabra. Estar atento a ella, como nos aconseja. No solo ser oidores ni habladores, más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Oh, bendito sea mi Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es segura, tu palabra es sólida, porque todo lo que vemos, Señor, y lo que no vemos, fue hecho por la palabra, Dios.
por tu palabra que tiene poder y tiene autoridad. Señor, pero ayúdanos, Señor, a cuando hablemos, Señor, a ser inspirados por el poder de tu Espíritu Santo para hablar palabra tuya, Dios. No de nuestro corazón, sino palabra directa de tu corazón. Una palabra revelada, Dios. Una palabra que levanta a la iglesia. Una palabra que fortalezca, que liberte, que restaure, que sane, que salve, Dios. Aleluya. Eso es el poder de tu palabra, Dios. Si alguien está débil hoy, Señor, que reciba fortaleza en el nombre de Jesús. Si alguien ha caído, se ponga en pie en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, sea sano en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien triste, sea consolado en el nombre de Jesús. Si alguien no te conoce, que hoy te conozca, mi Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor. Aleluya.